candidatos. Damos la bienvenida al economista Otto Sonnenhorstner. Él fue candidato a la presidencia de la República. Economista Sonnenhorstner, quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos procesos primarios que se han dado en Ecuador, que dejan como saldo 17 binomios que tienen la intención de efectivizarse como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, una cifra que de mantenerse rompería cualquier récord en Ecuador, aunque se prevé que tras este proceso de acuerdos, de negociaciones entre partidos y movimientos políticos, la cifra bajará. ¿Cuál es su opinión? Hola Gustavo, gracias por la invitación, encantado de estar acá con ustedes. Bueno, preocupado porque evidentemente, notoriamente, más candidatos no significa más democracia. Por el contrario, es un síntoma de la falta de propuestas claras, de la falta de proyectos y organizaciones políticas serias en el país, ¿no? Aquí lo que usted tiene es un esfuerzo, en muchos casos de última hora, de buscar una especie de supervivencia de algunos partidos. En otros casos nunca falta la novelería, pero como usted bien dijo, esperemos que en estos próximos 10 días, si no me equivoco, esas organizaciones encuentren la ruta hacia la sensatez y puedan organizar algún tipo de alianzas. Usted lo dijo, 17 candidatos es un récord, el récord anterior eran 16, se había dado en el 2021 y más bien en el 2023, como respuesta a ese exceso de candidatos en el 2021, muchos, no solo yo, muchos hicimos el esfuerzo de hacer alianzas. Hacer alianzas no es fácil, implica ceder, implica en muchos casos dar espacio a posiciones con las que uno no está del todo de acuerdo, pero es la única forma de lograr ese objetivo. En la candidatura del 2023, casi todos quienes participamos, casi todos, no todos, pero casi todos, llegamos con 2, 3 organizaciones políticas en alianzas para evitarle a la ciudadanía esa suerte de tener que llegar a jugar de Tim Marín de Doping Way con la papeleta. Si no recordamos mal, usted en la última elección en la que fue candidato lo hizo con el movimiento o la alianza Actuemos, que agrupaba esencialmente a los movimientos políticos Suma y Avanza y a movimientos independientes también. Ahora se da la paradoja de que con el auspicio de Suma, por lo menos así ha aparecido en este fin de semana, Jan Topic, político guayaquileño, quien ha mantenido de alguna forma una polémica con usted, sería auspiciado por la misma organización que lo auspició a usted anteriormente, el partido Sociedad Unida Más Acción, Suma. ¿Es esta una muestra? Gustavo, que no le escucha, ¿mantenido qué conmigo? ¿Una qué? Que le auspició Suma y, con respecto a Topic, alguna mantenía polémicas en las redes sociales, es lo que me refería. Sí, ya le comentó él. Y se da esta paradoja de que Suma le auspició a usted y ahora le auspicia a Jan Topic. Le iba a preguntar sobre todo con respecto a la consistencia con la que se dan estos tipos de acuerdos que en la mayoría de los casos resultan efímeros y no obedecen realmente a cuestiones de carácter ideológico, a programas o a doctrinas de carácter político. A ver, primero, Gustavo, nuestra alianza en el 2023 incluía a varias organizaciones locales, movimientos sociales, sindicales, y a 3 organizaciones nacionales. La una era Avanza, la otra era Suma y la otra fue la Izquierda Democrática, que lamentablemente en ese año y en ese momento tuvo alguna dificultad administrativa, alguna dificultad técnica y no pudo formalmente sumarse a la alianza. Pero la Izquierda Democrática también fue parte de esa coalición, sino que no pudo estar en la papeleta. ¿Okay? Respecto a que Suma auspicia al señor Topic, Avanza a un señor Tillería, la Izquierda Democrática a un señor Rabascal, es problema de cada una de esas organizaciones, Gustavo. Yo no soy parte de esas organizaciones, tuvieron la gentileza de auspiciar mi candidatura y apoyar a nuestro proyecto en el 2023, lo consideraron en ese momento el más adecuado y les agradezco. Muchos de ellos esas organizaciones nos volvieron a tocar las puertas ahora en el 2024, les agradecimos porque yo sí soy una persona de palabra. Cuando dije que no iba a participar en el 2021 no participé, cuando dije que sí iba a participar en el 2023
participé y vengo diciendo que no voy a participar ahora en el 2024, y así es, porque esa es mi palabra, Gustavo, para mí mi palabra sí cuenta, y repito, le agradezco mucho a esas organizaciones que nuevamente nos buscaran, a esas y a otras, pero en este momento, en esta circunstancia personal, no tengo la posibilidad de participar. Me encantaría, pero tengo circunstancias personales que no me lo permiten. ¿Ok? Sobre supuestas diferencias con el señor Topic, vea, lo único que pasó es que el señor Topic me reclama a mí cosas que ha dicho mi padre. Entonces lo que le he dicho yo es que hable con mi padre. Yo, gracias a Dios, dependo de mí mismo hace años, lo adoro a mi papá, lo quiero mucho, pero somos personas independientes y yo no mezclo, nunca he mezclado ni mezclaría a mi familia con la política. Suficiente es que yo me meta como para estar metiendo a mi familia también en la política. No creo en eso, no creo que uno hace política con la familia, y con mi padre, que es un comunicador, al igual que ha sido usted, pues usted también genera comentarios polémicos, asumo que nadie se los reclama a sus hijos, ¿verdad? No, por lo menos no ha habido una experiencia de ese tipo. Bien, en todo caso, ¿qué posición tiene usted con respecto a las elecciones actuales? No vamos a entrar en los temas personales que le mantienen alejado al momento de una candidatura, pero ¿apoya, tiene simpatía usted con algunos de los candidatos? Hemos escuchado, y esto quisiéramos confirmarlo, es la primera vez que preguntamos a alguien, de que usted con alguna coalición estarían apoyando la candidatura a la presidencia de la República de Henry Cucalón, que va por Construye. Mire, Henry es un querido amigo de muchos años, creo que tiene una gran preparación, creo que está listo para enfrentar este desafío tan grande en el que se encuentra hoy el país, con problemas extremadamente graves. Y lo que hemos conversado con Henry es que vamos a esperar hasta la última, digamos, instancia para ver posibles coaliciones. Yo, más que en este momento apoyar a una persona, apoyo la idea de que se hagan coaliciones, Gustavo. Creo que eso es importante, creo que es lo que el país necesita. Creo que no es justo con los ecuatorianos que quienes aspiran a liderarlos no tengan la capacidad de generar los más mínimos consensos. No sé si me explico, Gustavo, y por eso es que estoy en esa posición y espero que se encuentre ese camino. No le voy a negar que es difícil, no le voy a negar que de lo que veo hasta ahora, incluso no quiero perder la esperanza, pero no está fácil. Y bueno, creo que es hasta el 27 o 28 de este mes que hay espacio para impulsar esas coaliciones. En ese sentido, quienes quieran hacer coaliciones de respeto a la democracia, de lucha frontal contra la delincuencia, ya sea la delincuencia violenta del crimen organizado como la delincuencia organizada que también está introducida en la política, de reactivación económica real, no de hacer declaraciones sin sentido, sino en un verdadero contexto de qué es lo que se debe de hacer. He puesto nuestro plan de gobierno, que fue el mejor calificado por organizaciones sociales, por universidades, en la elección anterior. Sigue vigente porque los problemas son prácticamente los mismos, Gustavo. Entonces, he puesto a las órdenes ese plan de gobierno que fue hecho con los mejores profesionales, un plan real para el Ecuador. Y evidentemente he puesto a las órdenes mi conocimiento en función de poder ayudar. Pero repito, ahorita decirle vamos con fulano, vamos con mengano, sería estropear o torpedear cualquier esfuerzo de unidad que creo que es necesario en este momento. Se concluye, y esto de alguna manera repitiendo lo que varios analistas han dicho en estos días, que estos procesos primarios en Ecuador son, podríamos decir, una farsa, porque en realidad no promueven procesos con democracia interna. Por allí podrá haber alguna excepción entre tanto partido y movimiento que existe en Ecuador, pero que se concluye que son un fracaso en el sentido de ejercer un verdadero proceso de carácter democrático. ¿Qué es lo que piensa usted sobre estas primarias? Ahora, asumimos que de cualquier manera estas primarias no dejan de ser espacios de conversación, de debate, de poner en acción estos tanques de pensamiento, de meditar sobre el país. ¿Cómo ha tomado usted, por una parte, cómo ve estas primarias, y por otra parte, qué es lo que usted personalmente ha estado haciendo durante este proceso, con quiénes se ha reunido, con quiénes ha conversado, con quiénes ha tratado de realizar un diagnóstico sobre la situación coyuntural de Ecuador?
Mire, le diría que en estos días me han buscado prácticamente todas las organizaciones políticas buscando auspiciar una candidatura, con la excepción de aquellos que respaldan el autoritarismo en la región, ¿no? Yo con ellos lamentablemente tengo ese límite, que no es un límite de pensamiento ideológico, ¿no? Sino de valores y de principios democráticos y éticos, ¿no? Entonces, si usted tiene organizaciones políticas que creen que lo que ocurre en Venezuela en términos de negar los resultados de una elección y perpetuarse en el poder está bien, chuzo, yo no podría jamás hablar con ellos porque sería abrirles la puerta a hacer lo mismo en el Ecuador, y eso es algo que yo no quisiera para mi país. Entonces, de ahí en adelante, prácticamente todos nos han buscado, han querido auspiciar una candidatura, bien o mal, a pesar de que los resultados en el 2023 no fueron los que hubiésemos querido, mantenemos todavía una imagen positiva ante la sociedad y una intención de apoyo, pero lo que yo quiero es utilizar o aprovechar ese respaldo ciudadano, mucho o poco, para canalizar una propuesta de unidad, que es lo que siempre he deseado, que es lo que siempre he buscado. Y en ese sentido es que estamos trabajando, esperando que eso no deje de ser una opción hasta finales de este mes. Repito, no está fácil, la falta de una candidatura contundente de arranque dificulta ese proceso porque todos los candidatos se sienten en igual derecho, porque parten de una base similar. No sé si me explico, Gustavo. Entonces todos se sienten con igual derecho. Pero no se trata de tu derecho a participar, que lo tienes, se trata de tu obligación de hacer algo positivo por la sociedad, por el país, de ceder, de entender que hay un camino que debemos de transitarlo juntos y que no podemos empezar ya sin ponernos de acuerdo en algo tan elemental como una candidatura. Imagínense después entonces ya en gobierno. Entonces, ojo, también hay el antecedente de que arrancar de abajo no impide que la candidatura crezca, sobre todo si usted revisa lo que ocurrió en la elección anterior. En la elección anterior, aparte del socialismo del siglo XXI, la lista 5, los favoritos para entrar en segunda vuelta era el cuencano, el señor Pérez y quien le habla. Y fíjese, quedamos quinto y sexto. Entonces, y el señor Pérez con un tercio de la votación que había tenido en el 2021. Entonces, desgraciadamente, esta es una sociedad muy coyuntural. Los proyectos políticos no están montados sobre verdaderos proyectos y propuestas. Entonces, son fácilmente vulnerables en la elección. Y tiene usted estas coyunturas que inflan proyectos rápidamente, como lo que ocurrió en 2023. Tiene usted 3 casos: el señor, que en paz descanse, la candidatura del señor Villavicencio, la candidatura del señor Topic y la candidatura del señor Novoa, que quedaron segundo, tercero y cuarto y arrancaron muy de abajo. Eso no significa que eso vuelva a ocurrir igual. Lo ideal sería que tengamos proyectos serios, bien construidos, respaldo ciudadano sobre una propuesta, pero no es el caso en Ecuador. Entonces, creo que va a ser una elección interesante, en donde de estos 17 candidatos, si es que ese número se mantiene, tendrá usted 4 que sacarán por encima del 5%, y el resto, en mi opinión, se repetirá lo del 2021, Gustavo, estarán por debajo del 2% el resto. Si usted va a tener 13 o 12 candidaturas por debajo del 2%, medio por ciento, 1%, con una irrelevancia total. ¿Cómo considera usted se puede lograr una unidad nacional? ¿Es esto realmente una aspiración realista en este Ecuador que se muestra tan diverso en todos los sentidos, quizá más incluso en los temas políticos en los que ni sectores clásicos de izquierda o de derecha se ponen de acuerdo? Allí está, como un ejemplo, el hegemónico Movimiento de la Revolución Ciudadana, que se muestra dividido con más de un candidato. Claro. A ver, usted tiene ahí por primera vez un fraccionamiento importante en esa tendencia. Lo tiene a José Serrano por la lista 1, a Carlos Rabascal por la 12, a el señor Isa por la lista 18, que es el Pachacuti. Entonces, Luisa González, no se olvide. Perdón, no, me refiero al fraccionamiento, fuera del candidato de ellos, que es la señora González. Entonces, ellos han tenido un piso muy alto electoral, alrededor del 30%, pero un techo muy bajo, que está por debajo del 40%. Por eso es que no logran ganar en una vuelta y pierden siempre en la segunda vuelta. Entonces, el objetivo de ellos siempre va a ser ganar en una vuelta. Ojo, paréntesis, porque es la única forma que tienen para ganar. Paréntesis, creo que ese mecanismo es incorrecto. Creo que debería de alguien proponer resolver eso de que uno pueda ganar en una vuelta con el 40%. No debería de ganar con el 50% más uno, punto, porque esa es la mayoría de la voluntad popular. Este mecanismo un poco tramposo hay que corregirlo. Pero bueno, dicho esto, si usted tiene el fraccionamiento de Rabascal, de Serrano y de Isa,
No sumo otros dos candidatos de la tendencia porque son muy débiles, pero Rabascal Serrano Issa, supongamos que estén entre el 1, 2 y el señor Issa posiblemente 4%, va a tener usted una imposibilidad casi total de esa lista de llegar en una vuelta y lo más probable perder en segunda, ¿no? Entonces sí, ese escenario para ellos es complicado. Entiendo que están dialogando, entiendo que han hecho mesas técnicas para revisar planes de trabajo, pero si van en papeletas distintas no ganan en una vuelta, inclusive yendo juntos se les dificulta ganar en una vuelta, y en segunda vuelta la tienen cuesta arriba casi 5. Entre las personas o personajes que le han buscado, como usted ha señalado, en estos días está María Paula Romo, ha llegado a concretar reuniones telemáticas, pues entendemos que ella vive fuera del país al momento. Con ella han conversado sobre la situación del país. No he conversado con María Paula, he conversado con Henry, como le comenté hace unos minutos, directamente, y bueno, con él lo que le he dicho varias veces es que deseo y que cuenten conmigo para buscar procesos de unidad. No se dieron en esta primera instancia, pero ojalá se pueda en estos últimos 10 días. Si es que ha conversado usted con Henry Cucalón, le voy a preguntar su opinión como Otto Sonnenhorst, pero también la que se percibe del señor Cucalón, quien ha estado ya en Cuenca buscando apoyos, dicho sea de paso. ¿Cómo enfrentar, o qué es lo que piensan usted y él sobre el pasado social cristiano de Henry Cucalón y sobre su participación en un gobierno que al final ha tenido muy malas evaluaciones, el gobierno de Guillermo Lasso? Mire, creo que en el caso de Henry, todas las participaciones que ha tenido en política han sido con las intenciones correctas. Y creo que él hay que juzgarlo por sus acciones, por sus gestiones. Y en ese sentido es que lo he conocido yo. Yo lo conocí como funcionario municipal hace más de 20 años, casi 20 años. Y siempre fue un funcionario correcto, honesto, era secretario del municipio de Guayaquil. Siempre fue un funcionario correcto y por eso hicimos amistad, porque compartíamos esos valores. Creo que él fue a un gobierno con el cual no tenía, digamos, mucha cercanía, con las mejores intenciones, como me ocurrió a mí también. Yo fui con las mejores intenciones a ayudar a un gobierno con el que no tenía, digamos, identidad política común. Fuimos a ayudar, porque uno a veces se suma, o en la mayoría de los casos se suma en función de contribuir a mejorar las circunstancias del país. Y creo que dentro de esa circunstancia compleja en la que él llegó a un gobierno prácticamente caído, que así llegó él al gobierno del presidente Lasso, creo que hizo su mejor esfuerzo. Ahora, repito, esa coyuntura y ese gobierno, como usted dice, sí, no tuvo, por desgracia nuestra como ciudadanos, digamos, no tuvo los resultados que hubiésemos esperado. Esa coyuntura hoy él lo tiene que sumar como una experiencia de vida, aprender de los errores que se pueden haber cometido en ese gobierno y tratar de presentarlos como soluciones. Ahora, que eso le impida tener un resultado, Chuzo, yo le puedo enumerar 200 ejemplos. Mire, el mismo presidente Noboa participó con la lista 35 y ganó la presidencia de la República, mi querido Gustavo, imagínense usted. El presidente Lasso fue parte del gobierno del expresidente Maguad y terminó ganando la presidencia con perseverancia. Todos tienen un antecedente, todos tienen un pasado. Yo recuerdo, y permítame que traiga esto a colación, cómo atacaron en la elección anterior al binomio que yo escogí, porque yo sí me tomé en serio y con responsabilidad el proceso de elección de un binomio, y ojalá lo hagan en esta ocasión también, porque no es menor el rol de un vicepresidente. Un vicepresidente es alguien que tiene que estar en capacidad de representar a su país en la mayor de las circunstancias, en la más alta de las investiduras. Y la escojo a Erika Paredes, una coterránea suya, querida amiga. Y por ella haber trabajado en un gobierno, la atacaron. Claro, usted quiere a alguien joven con experiencia, va a tener que obligatoriamente haber trabajado en uno de los últimos 3 o 4 gobiernos, porque si no, tendríamos que ir al cementerio a buscar quien nos ayude, Gustavo, con experiencia. No sé si me explico. Entonces, eso es lo que hay. Jóvenes que han tenido la oportunidad de trabajar con el gobierno anterior, el tras anterior, el actual. Bueno, toda experiencia suma. Yo los voy a juzgar siempre por qué hicieron ellos y por sus valores y sus principios. ¿Qué reflexiones le ha traído a usted la situación de Verónica Abad? Uy, Dios mío. Pena primero, pena, porque me parece que en ambos casos, y tanto ella como él, debieron haber resuelto esto durante la campaña. El problema se viene desde entonces. Creo que desgraciadamente dentro de esta situación compleja que vive el país,
que el primer y el segundo mandatario encima sumen este ingrediente de polémica y conflicto entre ellos, no ayuda en nada. Y evidentemente hoy viene a más de la pena un poco de incertidumbre respecto a qué va a ocurrir con la sucesión del presidente Noboa durante la campaña, porque ese cuento de que porque no va a tomar licencia, no va a hacer campaña, no tiene que renunciar, es completamente erróneo y es una interpretación abusiva y arbitraria de la ley. La ley lo que dice es que cualquier candidato que se inscriba está en obligación de tomar licencia. Eso es lo que dice la ley. No que si no quiere hacer campaña no tiene que tomar licencia. No sé si me explico, Gustavo. Entonces, me apena, porque dejan al país en una situación de incertidumbre, dejan al país en una coyuntura complicada, cuando lo que necesitamos son certezas y necesitamos autoridades que trabajen en equipo. Pero bueno, es lo que tenemos, Gustavo, y como le digo, lamento que esa sea la realidad del Ecuador en este momento. Usted ha dicho, entre otras cosas, que el cargo o la figura de la vicepresidencia de la República no es cualquier cosa, es decir, que puede y debe cumplir un papel importante, pero primero la Constitución y las leyes ecuatorianas no ayudan en ese sentido, pues le dejan como una persona bajo la esfera que decida el presidente de la República de turno. Y estos temas, lo que ha sucedido en estos últimos 6 o 8 meses o un año, digámoslo, alrededor de la candidatura y luego elección de Verónica Abad conjuntamente con Daniel Noboa, ha traído nuevamente una serie de comentarios. Hemos escuchado a algunos líderes de opinión incluso coincidir con ese eslogan de que la vicepresidencia es un cargo inútil, de que solamente instala a un conspirador a tiempo completo, que me parece que es un concepto y una frase que por primera vez lo dijo Velasco Ibarra en la política ecuatoriana. ¿Qué piensa usted sobre ese tema? Primero, que la gente repite sin entender los contextos, ¿no? En esa época, cuando Velasco Ibarra acuñó esa frase, se refería a quien era vicepresidente, el honorable y respetable doctor Jorge Zavala Vaquerizo, que en paz descanse, pero porque se elegían en papeleta distinta. Usted lo recordará mejor que yo, porque usted sí lo vio, lo leí o lo estudié. Entonces el que quedaba segundo era vicepresidente. Es como que en este momento Luisa González sea vicepresidente de Daniel Noboa. No sé si me explico, mi querido Gustavo. Entonces, en función de eso, es que el doctor Ibarra acuña esa frase. Luego, la historia más reciente, desde que volvimos a la democracia, nos enseña que efectivamente la vicepresidencia ha sido un espacio de difícil convivencia en la mayoría de los casos. Y efectivamente usted dice algo que es verdad. La Constitución define un rol que es el más importante para el vicepresidente, que es el reemplazo en caso temporal, o sea, la sucesión, en caso temporal o permanente del presidente de la República. Es un rol no menor, porque implica que tienes que estar a la altura y en capacidad de, insisto, ser presidente. Si no, no puede ser vicepresidente. Y dos, el rol que el presidente le asigna. Y aquí voy a hablar de mi experiencia. Yo tuve un rol importante durante el gobierno del cual formé parte, porque el presidente me delegó prácticamente las situaciones a las que él no podía asistir por obvias razones. Entonces me dio un espacio para gestionar y ayudar, no necesariamente planificado, porque normalmente eran problemas que ocurrían dentro de la coyuntura que me tocaba enfrentar. A diferencia de la situación actual, y quizás por la forma en la que yo fui electo, yo entendía que yo era quien servía al país a través de las órdenes del presidente, ¿verdad? Porque él era quien me había seleccionado y me había pedido que lo acompañe. El momento en el que yo sentí que ya no podíamos coordinar acciones como me hubiese gustado, como sería adecuado para los ecuatorianos, agradecí, sin berrinchar, sin patear el perro, y le pedí al presidente que por favor encuentre a alguien que lo pueda complementar mejor en esas circunstancias, ¿okay? Después de haber estabilizado esa situación grave en la que estábamos. Ese fue mi rol. Mientras pude, ayudé de la mejor de las formas y creo que fui útil al país. Y cuando ya no me fue posible, preferí no quedarme como florero, peor aún generar conflicto, y de la forma más responsable agradecer y darle al presidente la oportunidad de encontrar sus reemplazos. No estoy diciendo que la señora Abad tenga que hacer lo mismo, cada quien juzga desde su razonamiento. Quizás la señora Abad no piense igual que yo, seguramente no piensa igual que yo. Lamento que tenga que estar en esta circunstancia de prácticamente estar exiliada, además en una zona bélica.
pero creo que debieron haber conversado, como yo conversé en su momento con quien fue el presidente, con quien yo trabajé, y llegamos a una solución sin alterar mayormente las circunstancias del país, en orden. Bien, quizá toquemos un tema final, economista Sonnenholzner. ¿Qué le preocupa a usted más del país en esta transición? En febrero recién se dará la primera vuelta, muy probable que haya una segunda vuelta, lo que quiere decir que vendrá un periodo de transición en el cual posiblemente Verónica Abad estará ocupando la presidencia de la República. Hay temas como la seguridad que se encuentran en entredicho, el tema de la economía. Ecuador continúa siendo uno de los países latinoamericanos con más alto riesgo país. Si bien internacionalmente, también citando algunos analistas con quienes hemos conversado, los bancos de inversión, por ejemplo, no ven mal el papel de Noboa, sí ven que tiene grandes escollos en el camino, y uno de ellos podría ser el periodo de Verónica Abad por la incertidumbre que esto generaría más allá de cualquier cosa. Y también otro de los temas sumamente delicados que ven es el de los apagones, que podría echar al traste los logros que de alguna manera ha tenido Noboa en materia de ordenar la economía. ¿A usted qué es lo que más le preocupa? Algunas cosas, como le decía al inicio de la entrevista, creo que los problemas siguen bastante similares e inclusive agravados, porque en la elección anterior teníamos ya la advertencia del problema energético, terminó en apagones igual. Tenemos la circunstancia económica desde el 2014. Si usted agarra el PIB per cápita del 2014 y lo compara con el del 2023, es prácticamente el mismo. Es decir, ha crecido, el país no crece la economía hace años, por eso tiene usted los problemas de desempleo que tiene el Ecuador. 10 años ya de un escaso, casi inexistente crecimiento económico, fruto de una insostenibilidad fiscal que contagia con la ineficiencia o la insostenibilidad del Estado, contagia el resto de la economía. Y tercero, y sin duda quizás se siente menos en ciertas provincias del Ecuador, pero sobre todo en la costa, se siente una crisis delincuencial que es insufrible, Gustavo, insufrible. Las estadísticas de muertes violentas en cantones como Durán deben de ser hoy las más altas registradas en la historia de la humanidad, no le digo de América Latina, del mundo. Durán está por pasar las 140 muertes violentas cada 100.000 habitantes. Para que usted se dé una idea, Gustavo, en el 2020, el promedio nacional era de 6 o 7 muertes violentas cada 100.000 habitantes. Hoy el promedio nacional va a pasar de 50, y en cantones como Durán, le repito, le insisto, esta cifra va a pasar de 140. ¿Ya? Entonces hay una circunstancia de inseguridad insufrible. Sí, hay una emergencia que entiendo ya está actuando el gobierno en el sector energético. Desgraciadamente parece que el estiaje se está adelantando y entonces el problema podría ser mayor que lo que se había esperado. Es decir, se estimaba que iba a ser un problema de 1.000 megavatios y parece que va a ser de 1.400 megavatios, pero están a tiempo todavía para tomar medidas y reducir el impacto de los apagones. Sería un golpe muy duro para el país, ¿no?, en estas circunstancias. Segundo, el tema económico. Entiendo que el gobierno va a recibir en lo que termina el año alrededor de 5.000 millones en nuevos créditos. Ojalá puedan canalizar al menos la mitad, si no 2.000 millones de esos en inversión en infraestructura para reactivar la economía desde la inversión en infraestructura. Ojalá puedan. Lo que pasa es que los atrasos nada más son 6.000 millones. Siempre ese dinero es con las justas para cubrir atrasos. Pero bueno, ojalá encuentren el camino, como le digo, para hacer lo que le digo. Y lo tercero de seguridad, que lo hemos hablado varias veces, empieza por un control real de las cárceles, una separación de los delincuentes por niveles de peligrosidad. Ojalá y el inicio de la construcción de esa cárcel de máxima seguridad que han ofrecido. Pero también va de la mano con la reactivación económica e inversión social en las zonas deprimidas. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, economista Sonnenholzner. Cuídense mucho, saludos, hasta luego. Declaraciones del economista Otto Sonnenholzner. Él fue candidato a la presidencia de la República, no lo será en esta ocasión y alguna afinidad tiene, no lo ha ocultado en este diálogo con la candidatura de Henry Cucalón. Son las 8:01. ¿Qué más, don Juan?